Hoy encontramos a San Pablo una vez más dirigiéndose a esta comunidad de Corinto. Y hoy en esa lectura se expresa uno de los grandes problemas que tuvo San Pablo en su labor evangelizadora. Un primer problema era el rechazo. Su mensaje era rechazado por el mundo pagano, el mundo judío. Como sabemos, y él mismo lo cuenta, en una ocasión lo golpean a tal punto que creen que ya lo dejaron muerto. Cuando él anuncia el mensaje, lo que hace es llevar a las personas a Dios y las saca de otras religiones que habían en ese tiempo, paganas, y cuando la gente sale de esas religiones paganas, eso afectaba a quienes pues estaban al frente de estos templos paganos y por eso van a pues querer eliminar a San Pablo. Entonces una primera dificultad es la gente que le escucha. Pero al interior de la comunidad cristiana católica al que él pertenecía, tiene otro problema que es el que sale hoy. Y él iba evangelizando, pero detrás venían otros enseñando algo distinto de lo que decía San Pablo. Él le llama aquí en este texto los superapóstoles, y ellos vienen a anunciar un evangelio distinto, un Jesús distinto. Él les explica eso. Y ese problema va a llegar al punto, nos lo va a contar Hechos de los Apóstoles, que hay que reunirse para dirimir, para resolver esa situación. Y el problema es que alguna corriente dentro de la iglesia decía que para poder ser un cristiano católico, primero había que ser judío, pasar por todas las leyes judías, porque Jesús había sido judío. Y San Pablo decía, no, ¿por qué les vamos a poner más cargas? Basta con que crean en Jesús, basta con que traten de vivir la enseñanza de Jesús. No los hagamos pasar por el mundo judío. Pero estos insistían, y esa era la diferencia, repito, al punto que hay que reunirse, y finalmente gana la postura de San Pablo. No es necesario que se hagan judíos, pero siguen estos, y por eso también se les da el nombre de judaizantes, porque quieren que la gente pase por todas las leyes judías. San Pablo, repito, enfrenta esta dificultad con entusiasmo, con energía, pues siguiendo aquello que pues el Espíritu le inspiraba, y repito, finalmente pues vence su postura. Pero eso nos recuerda que también en el camino de seguir al Señor, de tratar de vivir el Evangelio, uno va a encontrar múltiples dificultades por diferentes lados, y eso es parte del caminar normal en la vida. Pero hay que seguir adelante, y San Pablo nos enseña esa firmeza en lo que es correcto y en lo que enseña el Evangelio. Precisamente el Evangelio hoy nos habla de la oración, el Padre Nuestro. Parece ser, nos dicen algunos estudiosos, que ya existía una oración muy parecida al Padre Nuestro, más breve, más pequeña, y Jesús como que la toma y la amplía y le da obviamente un nuevo perfil, una nueva directriz, y establece el Padre Nuestro. Así como la Eucaristía que estamos celebrando, existía antes la cena de Pascua. Jesús inicia a celebrarlo, pero a un cierto punto pues deja la manera como se hacía para instituir lo que ahora nosotros tenemos como la Eucaristía. Algo así pasa con el Padre Nuestro. Ha habido múltiples estudios y profundizaciones sobre esta maravillosa oración. Sabemos que hay místicos, gente de vida muy espiritual, que solo con decir la primera palabra, Padre, se quedaban por largo tiempo en silencio, meditando esa palabra. Al decir Padre Nuestro, estamos trazando una cruz. Padre, palo vertical, Nuestro, pensando en los hermanos, el prójimo, el palo horizontal. Ya solo eso es una cruz. Padre Nuestro. Jesús, al final de enseñarles el Padre Nuestro, subraya, si ustedes perdonan, porque el Padre Nuestro dice,
perdónanos como nosotros perdonamos. Y entonces Jesús subraya eso. Si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco a ustedes se les va a perdonar. Si ustedes quieren ser perdonados, perdonen. Y eso uno de sacerdote lo vive mucho en el confesionario. Llega gente a confesarse y con mucha franqueza le dice, mire, esto no lo puedo perdonar. Y entonces uno tiene que hacerle caer en la cuenta precisamente de lo que dice hoy el texto. Oiga, dése cuenta de la contradicción. Usted quiere que Dios le perdone y por eso viene a confesarse, pero usted no quiere perdonar. Entonces es ayudar un poquito a la persona a entender que tiene que dar ese paso. Entendemos que hay situaciones que no es solo una cosa pequeña, sencilla, sino hay heridas por alguna situación de ofensa, de agravio, de algún daño que se ha hecho, que va a querer su proceso para poder perdonar. No va a ser sencillo, va a querer su tiempo, su oración y un proceso espiritual, y eso se entiende. Pero precisamente hay que tener la voluntad de perdonar, el deseo de perdonar y entrar en ese proceso de perdón. Pero Jesús subraya eso. Si ustedes no perdonan, ustedes no van a ser perdonados. Entonces es una motivación más para hacer nuestro esfuerzo. Siempre habrá dificultad para perdonar, sobre todo, repito, cuando son agravios fuertes, heridas en nuestra vida. Pero el Señor nos motiva a eso. Ustedes perdonen, sean capaces de perdonar, de sacar ese peso, ese odio, ese rencor de su corazón, y así estarán en paz en su interior. La capacidad de perdón. Pero hoy también la Iglesia recuerda a Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. De hecho, de Santo Tomás Moro hay un libro famoso, que es uno de los libros que se dice que no podemos dejar de leer, La Utopía de Tomás Moro. Él es declarado por San Juan Pablo II patrono de los políticos y de los gobernantes, muy de la mano con la labor, con la actividad que tendremos el domingo de las elecciones, pues hoy es un patrono de los políticos y gobernantes. Santo Tomás Moro era parte de la corte del rey de Inglaterra, Enrique VIII, y Enrique VIII, sabemos, allá en el siglo XVI, para poder separarse de su esposa y contraer un nuevo matrimonio, le pide al Papa Clemente VII que deshaga el matrimonio para poderse casar con Ana Bolena. El Papa claramente le dice que eso no se puede deshacer un matrimonio. Estamos en la Iglesia hasta el día de hoy en esa firmeza por lo que dijo Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces un matrimonio no se puede disolver. De hecho, en la Iglesia no existe el divorcio. Por el lado civil sí, pero en el lado eclesial no existe el divorcio. Pero el rey insiste, y bueno, el Papa Clemente VII se mantiene, y finalmente pues el rey Enrique VIII se separa de la Iglesia y constituye una nueva Iglesia, que es la que conocemos como la Iglesia Anglicana, y ordena a todo su reinado a separarse y a ser parte de la nueva Iglesia, y todos pues es el rey. Pero Santo Tomás Moro y San Juan Fisher se niegan. Siendo tan cercanos y colaboradores al rey, son de los pocos que se niegan. Y Santo Tomás Moro dice esa frase: hay que obedecer al rey, pero antes del rey está Dios. Y entonces él se mantiene en sus principios, porque era fácil ceder ante el rey y seguir adelante con su vida, pero él mantiene sus valores, sus principios, ¿sí? Es uno de los ejemplos de lo que se llama la objeción de conciencia. Aunque una ley me diga que yo tengo que hacer eso, si en conciencia yo sé que no está bien, o según mis principios y valores no está bien, tener el derecho de decir no. Sabemos que hay países donde está aprobado el aborto, pero allí en esos países hay médicos que se niegan. La ley lo dice, la ley lo admite, pero yo en conciencia yo no voy a cometer ningún asesinato.
Yo me gradué para salvar vidas, no para matar vidas. Y entonces hay médicos que no lo hacen, no hacen el aborto. Entonces existe hoy esa ley, ese principio de la objeción de conciencia. Y Santo Tomás Moro dice, no, esto que está haciendo el rey no es correcto. Yo me mantengo en mis principios. Y como no cedió, no aceptó, no condescendió con lo que el rey hacía y decidía, pues Santo Tomás Moro y San Juan Fisher fueron decapitados. Pero ahí está un principio importante y hermoso. Antes del rey está Dios. Siempre Dios primero. Y él decía, yo muero siendo obediente al rey, cumpliendo todo lo que el rey dice, pero antes del rey está Dios. Y entonces él, repito, da ese ejemplo de ser fiel al evangelio, fiel a los valores, fiel a lo que es correcto. Y por eso es patrono de políticos y de todos, porque a pesar de muchas presiones, mantenerse fiel a lo correcto, a lo ético, a lo moral, es también lo que nos enseña Santo Tomás Moro. Hoy lo recordamos y evidentemente pedimos su intercesión ante las próximas elecciones en nuestro país, para que pueda, como él, en todos mantenerse la ética, los valores, la moralidad y sobre todo Dios y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo.